Hola a todos, bienvenidos a Camina, Come, Vive. Yo soy Chelo y el día de hoy te voy a enseñar a preparar una salsa de carne para pasta, o lo que se conoce en Italia como salsa boloñesa. Además te enseño cómo cocinando en una sola vez tendrás comida para varias semanas, porque porcionaremos esta gran cantidad de salsa en envases pequeños para tener la porción para cada vez que la vayamos a consumir. Sin más preámbulo, nos ponemos ya mismo a cocinar esta rica salsa boloñesa. La receta de hoy la iniciamos colocando un buen chorro de aceite en una cacerola. Si tienes una sartén grande, sirve. Si no, puede ser en la misma olla donde vas a cocinar la salsa. Yo tengo esta cacerola grande y primero sofrío aquí la cebolla y la carne y luego lo transfiero a una olla. Cuando el aceite ya esté caliente, colocas 1 kilo de cebolla cortada en cuadritos y la vamos a cocinar hasta dorar, revolviendo de vez en cuando. Hago un hueco entre la cebolla, en el medio de la cebolla, y ahí coloco 3 cucharadas grandes de ajo fresco triturado, 3 cucharaditas de pimentón de la vera o paprika. Sofrío esto ligeramente un poco, estos 2 ingredientes, y luego los integro a la cebolla. Luego agrego 2 kilos de carne de vacuno picada. Todo esto se revuelve muy bien y se deja cocinar un rato hasta que la carne ya no tenga el color rojo característico. Cuando la carne ya está ligeramente cocida, hago lo que te comenté anteriormente. Lo transfiero para una olla porque si no, no me cabe allí la salsa. Agrego aproximadamente 1,5 kilos de tomate. Yo uso tomates de lata, los cuales están enteros. Les quito el líquido que traen en la lata, los licúo, los paso por un colador. La especie de puré de tomate que queda es lo que agrego a la carne. Agrego sal y pimienta al gusto, un poco, porque esto se va a evaporar un poco la salsa y se va a concentrar el sabor de la sal y la pimienta. Siempre tienes tiempo para rectificar la sal y la pimienta. Colócale 3 o 4 hojas de laurel, las revuelves también dentro de la salsa. Esperas a que rompa el hervor. A partir de ahí, si quieres una salsa espesa, deja la olla semitapada. Si quieres una salsa un poco más líquida, tápalo completamente. Baja el fuego al mínimo y cocínalo por 3 horas. Cuando ya esté cocido, que hayan pasado las 3 horas, lo apagas y lo dejas enfriar casi por completo si es posible. Bueno, ya es de noche, comencé esta salsa por la mañana y ya está prácticamente fría, entonces ahora la vamos a porcionar en estos envases o contenedores plásticos. Estos envases son de 750 mililitros y caben 4 raciones por envase. Yo pongo un aproximado de 200 gramos por persona, o sea, la ración de salsa es de 200 gramos. Te puedo decir que es una ración generosa. Si a ti no te gusta tanta salsa, pues pesa la ración según tu gusto y a eso le multiplicas el número de personas que la van a consumir. Colócales la tapa, ciérralos muy bien y ya los puedes llevar al congelador. Y listo, aquí tienes
una preparación en total de 20 raciones de salsa boloñesa lista para tu pasta. Si por ejemplo consumes pasta una vez a la semana, pues aquí tienes preparada tu salsa boloñesa para 5 semanas. Espero que te haya gustado esta técnica y que la disfrutes. Espero que esta técnica de cocinar en grandes cantidades y después porcionarlo y tener así la comida lista para varios días te haya gustado. Cualquier duda, sugerencia, comentario, por favor, escríbemelo en el buzón de comentarios. En la cajita de información de YouTube te dejo la receta. Sígueme por todas estas redes sociales y es muy importante que te suscribas a este canal para que sepas qué cosas vamos a cocinar o por dónde vamos a caminar. Comparte este video con toda tu familia y amigos y nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias por estar ahí, por verme y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!